Soy Gregorio Rodríguez, de Derecho de la Universidad Gramática de Ayacucho, y me corresponde exponer el tema de la teoría marxista del conflicto social en la materia o asignatura de Sociología Jurídica. La teoría marxista del conflicto social tiene su principal fundamento en el materialismo histórico. El materialismo histórico es elude al, a la doctrina y al marco conceptual creado por Marx para en algún modo entender o comprender los procesos de la historia humana. Lo primero que Marx observó a través de sus estudios fue que el mundo es siempre desde la época prehistórica en la comunidad primitiva, pasando por el esclavismo, el feudalismo y así hasta llegar al capitalismo. Se percató Marx, y así lo confirmó, que las sociedades desde finales del siglo 5000 antes del nacimiento de nuestra era, que estaban divididos en clases sociales, a pesar de que en la época primitiva fue que se iniciaron las sociedades en los pequeños asentamientos de los grupos nómadas que empezaron a ocupar parte de algunos territorios, principalmente en la Europa occidental. Así que a partir de ese momento se fue desarrollando un sistema de producción que fue en principio comunal, pero que luego, con el nacimiento de la propiedad privada y el poder de estas propiedades en manos de muy pocos, y que la gran mayoría de la población eran las que se ocupaban de ponerla a producir, modificando o transformando la tierra o la mercancía para así hacerlo un producto que en consecuencia adquiría un valor superior al momento que cuando fue materia prima. Ello creó una división de clase, producto de que el que trabajaba en aquel momento de manera muy ordinaria la tierra, o el que en momento cuando nacen las primeras máquinas artesanales en la Inglaterra del siglo XV, al final del XV, inicio del XVI, donde Inglaterra desarrolló una empresa bien importante en materia textilera y crearon las máquinas artesanales textiles. Allí empezaron los primeros conflictos sociales importantes, por cuanto ya ahí hubo una división del trabajo, del que poseía la maquinaria, del que poseía los recursos económicos, del que poseía, era dueño de la producción, y el que trabajaba o hacía su aporte en esa producción a través de su fuerza de trabajo, poniendo toda a disposición del dueño de la producción sus energías y modificando esa materia prima para hacerla útil desde el punto de vista comercial o a la humanidad o a los que se beneficiarían de ella. Por ello, Marx, a través de su estudio de la teoría marxista del conflicto social, determinó que estas eran las causas, esa división del trabajo o esa división de clase que contribuyó a que se iniciaran pugnas del proletariado, que era la clase oprimida, la que tenía menos capacidad para cubrir sus necesidades básicas humanas, y empezó a reclamar una parte de esa producción que le era enajenada por
los dueños del capital o los dueños de los medios de producción. Esto degeneró en conflictos, conflictos que en momentos fueron importantes al inicio de, como mencioné anteriormente, en la época de la aparición del capitalismo. Así, el capitalismo fue prácticamente el caldo de cultivo o el producto de la burguesía que generó que hubiera pugnas, confrontaciones, antagonismo y que las clases oprimidas, por la vía de hecho organizado, buscaran solucionar o atender sus necesidades, que tuvo su momento cumbre en la Revolución Francesa, cuando los asalariados se rebelaron contra el sistema que los oprimía, creado y apoyado por el Estado, y incluso en el cual participó también en algún modo la iglesia, la sociedad o el grupo de la sociedad perteneciente a la burguesía, que los mantenía sometidos y solamente le permitía disponer de un salario para que tuviera solamente un medio como sobrevivir al siguiente día y continuar trabajando y dejando prácticamente ahí, como diría uno en estos momentos, dejando el lomo. Pero este no fue el momento más crucial que tuvo el capitalismo, sino que esas fueron las primeras señales o vestigios del capitalismo. Marx observó que el principal producto del capitalismo era la propiedad privada y las desigualdades sociales. En ese sentido, él entendió y así lo verificó con sus métodos de investigación a través de todos los procesos que vivieron las diferentes sociedades en el mundo, que esta era la causa de los males de los pueblos, del pueblo trabajador, del pueblo obrero o del proletariado, como él bien lo definió en su momento. Y que este concepto ha cambiado un tanto ya en nuestra época, a pesar de que todavía se conservan, este concepto tiene vigencia en algunas poblaciones por la misma definición del mismo. A partir de la Revolución Industrial, a partir de la Revolución Francesa, se agudiza o se hace más salvaje, vamos a decirlo así, como en su momento lo dijo el Papa Juan Pablo II en su oportunidad, donde lo calificó como un capitalismo salvaje, que hasta, en otras palabras, puede significar un capitalismo criminal, que no permite que los trabajadores, las grandes masas obreras, puedan tener una vida acorde y cubrir todas sus necesidades. Violatorio en la práctica de sus derechos humanos esenciales, como es a disponer de los bienes materiales suficientes que cubran sus necesidades y le permitan un desarrollo pleno de su personalidad, como lo podemos ver como resultado en la creación de grandes centros o focos marginales de miseria humana, donde esas personas o esos grupos, sobre todo vamos ahora a traerlo a nuestro país, en Venezuela, donde podemos observar los cordones de miseria que rodean a las grandes urbes, a los centros donde se concentran las grandes poblaciones. En ese cordón, en esa periferia, a nivel mundial en este momento, se concentran las clases más desposeídas, marginadas, generando el capitalismo esa exclusión social que las personas luchan o buscan o sobrevivir en ese propósito de tener un techo, de tener a disposición
el, el sistema de salud, de tener educación, disponer de agua potable, lo cual le priva el capitalismo. El capitalismo es el mecanismo de producción probablemente más cruel que la humanidad ha podido engendrar. A pesar de que con ello, en la época feudal, en la época del esclavismo, fue realmente los derechos humanos no existían, por cuanto las personas, los trabajadores, en esa época prácticamente eran considerados parte integral de los medios de producción, por cuanto no recibían salarios. Los salarios nacen a partir de la visión del trabajo, cuando esos grandes grupos oprimidos, proletarios, empezaron a reclamar que la plusvalía, el producto de su trabajo, fuera distribuido de mejor manera, que esa enajenación en algún modo fuera cesara, y por ello se le entregara el producto de su trabajo. Pero que esto no se logra en ningún modo negociando con los dueños de los medios de producción, con los dueños del capital, porque, como bien lo dije anteriormente, las reglas están, o las normas están diseñadas para protegerlo y para favorecer a la burguesía. Entonces no le queda otra vía, otra alternativa a las clases sociales proletarias que desarrollar, organizarse y entender su situación y organizarse como clase para desarrollar el conflicto que inevitablemente los obligará o los conducirá para la liberación de su clase hacia una revolución, y así lograr alcanzar la mayor dosis o la mejor oportunidad de igualdad social como clase, donde cesen las desigualdades sociales, lo cual, a mi entender, y a pesar de lo dicho por Marx, es una utopía, por cuanto está demostrado de tantos años del desarrollo de la humanidad, de los mecanismos de producción, y prácticamente cada vez cuanto más mejora o se introduce la maquinaria, se tecnifica el trabajo y se eleva la producción, más hambre sufre y padece, y miseria padece el trabajador, que esto todavía en nuestra época está vigente. Buenas tardes.